Hola, buenas tardes. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros. Agradecemos que en esta semana que hay tantos eventos dedicados al tema de la comunidad LGTB, nos acompañen en este que es pues más que nada un ejercicio de compartir ideas, de compartir saberes, ¿no? De compartir la experiencia de la gente que ha estado pues haciendo activismo, ha estado luchando por los derechos de la comunidad LGTB, pero también aquella gente que aunque no pertenezca en el sentido, digamos, de que se haya puesto la etiqueta o tengan una etiqueta de LGTB, y lo digo no en un sentido peyorativo, sino que desafortunadamente a veces antes que vernos como personas o seres humanos nos ponemos la etiqueta, pues creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en trabajar por los derechos de todas las personas y que esta semana, el marco de esta celebración, nos permite, nos da la oportunidad y en particular al Museo de las Constituciones, pues continuar con un trabajo que ya había comenzado, es decir, el año pasado, gracias al apoyo realmente difícil decir lo valioso que ha sido de Enrique Esqueda, un historiador, el profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, activista y súper emprendedor que me ha ayudado a trabajar en estos temas, pues se había abierto un espacio ya de divulgación, se había trabajado un taller dedicado a derechos de las mujeres y personas LGTB, pero sobre todo habíamos tenido el producto de dos fotonovelas, ¿sí? Que hablaban de esta experiencia que salieron, se produjeron con este taller con apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Entonces, lo que queremos aquí es seguir creciendo, seguir armando equipo, porque de eso se trata. Y hoy tengo el gusto, la verdad, estoy muy agradecida tanto con Enrique Esqueda como con Salvador Iris, porque es gente que apenas se les comentó y se les invitó y estuvieron muy dispuestos, nos hicieron este grandísimo favor de pues participar con nosotros, de apoyarnos, y parece ser que, como decía Salvador, él ya traía ganas de que el Museo de las Constituciones entrara a sus proyectos, pues este es el momento. Solo quiero, ya antes de darle la palabra a Salvador, que quizá ustedes ya lo conozcan, él es un promotor cultural, es actual director del Festival Internacional de Diversidad Sexual, y aparte, esto nada más es un tip, ya él después se los estará comentando más en detalle. Está conduciendo el programa de televisión en YouTube y Face de TV UNAM, la comunidad. Tenemos la fortuna, Salvador, de tener muchos jóvenes aquí en la sala, también gente de Puebla, desde Ciudad Juárez, ¿no? Hay gente que es de Latinoamérica. Entonces, pues eso es interesante. Por un lado, no nos permite este acercamiento cálido, ¿no? Del apapacho, pero por otro lado, pues nos une en la distancia. Entonces, ¿qué nos platica, Salvador? Pues antes que nada, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a Rosalba. Como bien lo dijiste, tenía muchísimas ganas de hacer algo con el Museo de las Constituciones y es un gusto estar aquí. Antes que nada, pues para hablar de cultura LGBT, creo que habría que entender qué entendemos todas y todos como cultura, ¿no? Como sabemos, la cultura es este conjunto de ideas, símbolos, lenguajes incluso, características que definen a una sociedad o a una comunidad en específico. Por lo regular, cuando hablamos de esto, casi siempre pensamos en sociedades o en comunidades que están como delimitadas geográficamente, ¿no? Que están en un espacio físico, pero se nos olvida que habemos otras comunidades que estamos en todas partes y que generamos también nuestra propia cultura, nuestros propios símbolos, nuestro propio lenguaje, y una de ellas es la comunidad LGBTTI, ¿no? Nosotros también hemos desarrollado
así como otras comunidades específicas, estas cosas, ¿no? Tenemos maneras de hablar muy particulares, símbolos muy particulares que identificamos por todos lados, ¿no? Y que de alguna manera nos han ayudado a construir nuestra identidad como homosexuales, como lesbianas, como transexuales, porque son cosas que nos definen y que nos unen, aunque estemos, qué bueno que hay gente de otros países, eso me da mucho gusto, en otros países existen estos códigos o estos símbolos que de alguna manera nos identifican a unos con otros. Y bueno, yo voy a hablar específicamente de la cultura LGBTI en México, que es muy vasta y que tenemos una historia bastante grande, ¿no? Y que pues parte desde 1901 con un hecho que algunos de ustedes conocerán y algunos no, que es el baile de los 41. Un baile, una fiesta, así como una fiesta de unos amigos homosexuales en la cuarta calle de La Paz, que ahora es Ezequiel Montes, que está más o menos por el centro de la Ciudad de México. Ahí hay un debate porque ya descubrieron como nuevos mapas y parece que sí está en el centro, pero más hacia el centro de lo que se pensaba que estaba, pero bueno, eso todavía están ahí investigándolo, ¿no? Y en una fiesta de amigos homosexuales, donde la mitad de ellos estaba vestidos de hombre y la mitad vestidos de mujer. Y estaban celebrando pues como cuando hacemos fiestas nosotros con nuestros amigos y dicen, ay, pues hoy nos toca travestirnos. Y era un poco ese como el ambiente, la idea de esa fiesta. Y entonces a alguien se le ocurrió llamar a la policía y denunciar que había una fiesta de pervertidos, porque en esa época había una ley que era la ley de las faltas a la moral y y a partir de esa ley podían detener a cualquier persona con el simple y sencillo hecho del argumento de que estaba faltando a la moral. ¿A la moral de quién? Bueno, a la moral de quien estaba ejerciendo o interpretando la ley en ese momento. Era una cosa muy subjetiva, ¿no? Y bueno, con base a esto, pues les mandan a la policía, los detienen y se arma un escándalo público y mediático al día siguiente, que aparece en la mayoría de los diarios de circulación nacional y que permite que por primera vez en este país se hable de manera pública de la homosexualidad. Desgraciadamente no de la forma como nosotros queríamos, no de la forma como nosotros quisiéramos, pero bueno, sí se logra que el tema salga de lo clandestino, salga de lo oscuro y la gente, la sociedad en general empiece a hablar de él. ¿Qué pasó con los detenidos? Pues bueno, se los llevaron a Lecumberri, algunos de ellos los obligaron a tener trabajos forzados, ¿no? A hacer trabajos forzados, limpiando las calles, barriendo la Alameda Central, y bueno, de ahí surge un grabado muy famoso de José Guadalupe Posada, lo pueden googlear así, pongan los 41 maricones, José Guadalupe Posada, y seguramente les aparecerá en internet porque es muy famoso, que describía a estos personajes que fueron detenidos en la calle de La Paz. Y de alguna manera, pues eso se puede decir que fue nuestro Stonewall, fue nuestra primera salida pública y la primera vez que se habló de la homosexualidad, no tal vez de manera positiva, pero sí de la homosexualidad de manera pues masiva en este país, ¿no? A partir de ahí empiezan a acontecer muchos sucesos. En 1930, un grupo de poetas conocidos como los contemporáneos empiezan que buscaban como modernizar las letras y la narrativa mexicana. Muchos de ellos eran homosexuales, y lo ejercían, ¿no? Algunos de ellos muy descarados, como Salvador Novo, ¿no? Descarados para la época, me refiero. Y bueno, ellos también fueron parte del escarnio público y este escarnio público, exactamente, muy chulos y coquetones, era el encabezado que el periódico de esa época se llamaba Hoja Suelta publicó, donde narraba y así lo decía con esas palabras, los asquerosos hechos sucedidos en la calle de La Paz, donde 41 hombres, algunos vestidos de mujer, eh, se lucieron y dieron a conocer sus perversiones. Y bueno, ustedes se preguntarán,
si la mitad estaba vestido de hombre y la mitad vestido de mujer, ¿por qué son 41? Bueno, porque se dice por ahí que el yerno de Porfirio Díaz era el número 42 y que, bueno, utilizó sus influencias para escapar y para salir y para no aparecer en esta redada y no aparecer en las noticias y en todo lo que se dio después. Y entonces por eso se quedó el número 41. Por mucho tiempo el número 41, a lo mejor las nuevas generaciones no les suena, pero en México era sinónimo de homosexualidad y era sinónimo de discriminación. Había hoteles incluso que no usaban la habitación 41 porque nadie la quería, porque el que se relacionaba con el 41 era maricón. Había equipos deportivos que del 40 pasaban al 42, e incluso hombres que no cumplían 41 años, porque en un mito popular se decía que los hombres cuando cumplían 41 entraban en la edad de dudar de su masculinidad. Fue un número muy estigmatizado, pero que también generó muchísimas expresiones culturales a su alrededor, ¿no? Y bueno, les comentaba que posteriormente, en los años 30, los contemporáneos, este grupo de poetas, la mayoría de ellos homosexuales, pues empezaron a escribir cosas que tenían un trasfondo homosexual, o si lo leemos a veces abiertamente homosexual, poesía o prosa o ensayos que hablaban de esta vida velada en esa época. Hay un libro por ahí de Salvador Novo que lo recomiendo muchísimo, ¿no? Aquí me preguntan si en el traslado de Lecumberri fue donde se generó la expresión joto. Fíjate que eso es también un mito. Ya se averiguó y no, la crujía jota nunca existió. No sé quién generó este mito, ¿no? Y es importante porque pues, a partir de ahí nos definen como jotos, ¿no? En México, pero no, realmente es un mito. La crujía jota ya de hecho hace poquito alguien hizo un estudio y sacó los mapas de Lecumberri en esa época y no existía la crujía jota. Es un mito que alimentó nuestra cultura. Ahí está un claro ejemplo de cómo hasta tenemos nuestros propios mitos, ¿no? Que alimentan esta cultura y esta identidad. Bueno, ese fue un mito que por años muchísima gente cree, pero no, ya está comprobado que no existió la crujía jota. Creo que se habla un poco se toma el joto por el joto de la baraja, que era un comodín. Y en este juego de que un comodín pues se puede usar para cualquier cosa, entonces el comodín se da la vuelta, ¿no? En esta idea como alburera, ¿no? Pues es un comodín, si no tienes una mujer pues tienes el comodín, tienes el joto, es medio peyorativo y estas expresiones en esa época sí se usaban así. También hay que aclarar que el contexto en esta época cuando se referían a nosotros pues no pasaba por un filtro ni de derechos humanos ni de no discriminación como hasta ahora, ¿no? Sí, exactamente. Heriberto Frías también es muy digno de mencionar, sobre todo porque a las lesbianas se les invisibiliza mucho. Se habla muy poco de la cultura lésbica. Yo no lo justifico, pero lo entiendo, porque pues vivimos en una sociedad machista, donde de por sí a la mujer no se le da espacio, pues imagínense a la mujer lesbiana, pues todavía se le discrimina muchísimo más. Pero entonces sí es importante cómo estas expresiones, como la de Heriberto Frías, como los contemporáneos, fueron construyendo nuestra identidad, fueron construyendo todos estos imaginarios y todas estas cosas que nos unen, ¿no? Como les decía, los contemporáneos fueron pues, muy discriminados, muy satanizados y básicamente a mí lo que me parecía curioso es, yo siempre he dicho, cuando se hace una crítica sobre alguna expresión cultural, sea la que sea, cuando lo haces en base a una cosa cultural, literal, valga la redundancia, o sea, que digas, es que esa poesía está mal ejecutada por esto y esto y esto, o esa pintura está mal hecha porque no cumple los estándares de calidad, o su trazo no llega a ser bueno, pues es válido. Pero cuando el único argumento que se utiliza es la orientación sexual del artista, pues no está tan bien. Y justo eso le pasó a los contemporáneos, ¿no? En los 30 el principal argumento por el cual eran desdeñados, por el cual eran minimizados y por el cual eran incluso hasta insultados, era porque eran maricones. Así se les decía, no por otra cosa. Y pues desgraciadamente hasta el día de hoy todavía hay gente, incluso instancias que siguen ocupando esos criterios morales para criticar
o para hacer menos a las expresiones culturales de nuestros colectivos. Estos nombres, como Juana Belén Gutiérrez Mendoza y la labor que hizo, desgraciadamente, incluso hasta dentro de la comunidad LGBT, son desdibujados, son minimizados, la gente no los toma en cuenta, la gente no habla de ellos por el simple hecho de que eran mujeres. Yo, pues mi postura ante eso es que no es que fueran actos menores, ni que lo que hubieran hecho, ni que sus aportaciones no fueran de suma importancia para nuestra cultura, para nuestra identidad y para nuestro movimiento, sino que fueron minimizadas por el hecho de ser mujeres. Mira, yo por ahí te podría poner un ejemplo. Cuando hago el festival todos los años, siempre hacemos una convocatoria abierta a artistas de todas las de todas las áreas para que nos manden trabajos y todo. Y es curioso, por cada 10 trabajos de hombres nos llega un trabajo de una mujer, 1 o 2 trabajos de una mujer. Por cada 10 trabajos de hombres y por cada 2 trabajos de una mujer, nos llega un trabajo de una persona trans. Y eso que nos habla de cómo incluso dentro de nuestra comunidad seguimos siguiendo esos patrones de género y de machismo, de que les damos más oportunidad a los hombres. Y uno podría decir, no, pues es que llegan menos y ellas no mandan, no, pero habría que ver por qué no mandan las mujeres. Las mujeres no mandan porque por lo regular a veces no tienen como el apoyo o las formas de poderse expresar, ¿no? El otro día me decía una amiga lesbiana, imagínate lo difícil que nos las vemos nosotras, que ustedes ponen un cuadro o una fotografía con una imagen de una pareja en una situación sexual explícita y bueno, en ese momento pues la gente pues de entrada se espanta o están cuestionando la idea de la sexualidad hegemónica y todo. Pero nosotras ponemos a 2 mujeres, o una imagen de 2 mujeres o de una pareja del mismo sexo en una situación sexual explícita y al instante entramos en el juego del machismo. Así de enredado es esa idea, porque al instante un hombre heterosexual se puede parar enfrente y decir, ay, qué buenas están, mira, los viejas. O sea, como ese tipo de cosas que entiendo que hacen que el trabajo de las mujeres sea todavía mucho más complicado de visibilizar. Y por lo tanto, a veces, como estos datos sean datos que se pierden o que se desdibujan en la historia porque no son tan reconocidos ni tan vistos como el trabajo que hicieron los hombres, ¿no? Si ya hablamos como de las expresiones como más contemporáneas, ¿no? Pues en 1970 empiezan como las primeras reuniones de los colectivos LGBTTI en México, ¿no? En esa época no eran LGBTTI, eran de los colectivos homosexuales, porque recordemos que en esa época se nos llamaba homosexuales a todas y a todos, homosexuales, travestis, lesbianas, bisexual, todos nos metían en un mismo costal y éramos homosexuales para la gente. En 1970 en México se empiezan a reunir de manera clandestina los primeros grupos alrededor justo, como dice Daniel, de una mujer lesbiana, teatrera, dramaturga, escritora, que era Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas en una de sus giras de teatro ve una pinta en Estados Unidos que decía I am lesbian, I am beautiful. Y pues obviamente se emociona muchísimo y empieza a preguntar que quién había hecho esa pinta y que quería conocer a la gente que o le podían dar alguna referencia. Y entonces la llevan con los grupos de liberación homosexual que se acababan de formar y que eran consecuencia de Stonewall, que acababa de pasar en Estados Unidos, para quienes no saben qué es Stonewall. Bueno, Stonewall fue un suceso que sucedió en un bar con ese nombre en 1968, donde la policía llegó a hacer una redada y a llevarse detenidos, como lo hacía todos los fines de semana, a los homosexuales, las lesbianas y los travestis, porque en esa época así se les llamaba, que se reunían ahí. Y bueno, ellos por primera vez no se dejaron, defendieron su espacio y se armó todo un motín donde homosexuales, lesbianas y transexuales se enfrentaron a la policía y esto destapó de alguna manera lo que ahora conocemos como el movimiento de liberación gay, el movimiento de la liberación homosexual.
¿no? Que se pasó en 1968 y en Estados Unidos. Bueno, como por esas épocas, ya a principios de los 70, en Estados Unidos ya había grupos organizados y hacían pintas y repartían fanzines y repartían volantes. Y bueno, Nancy Cárdenas en una de sus giras se topó con uno de estos grupos, y encontró esta pinta, pidió que se les acercara con ellos, los conoció y dijo, híjole, ¿por qué esto no pasa en México? Y entonces regresó a México y decidió hacer reuniones que las llamó el Gay Liberation Front, un poco en inglés, que era el Grupo de Liberación Homosexual, pero pues retomaba el nombre en inglés porque pues venía de tomar todas estas ideas de Estados Unidos, y en realidad eran grupos de análisis, grupos de reunión entre amigos y amigas que se reconocían como homosexuales y lesbianas, que así de básico era en esa época, imagínense el contexto, que lo que debatían era si de verdad estábamos o no estábamos enfermos, porque recuerden que la OMS es hasta 1990 que saca la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y entonces el primer debate era, ¿de verdad no estamos enfermos? O sea, ¿de verdad? Y entonces se sentaban, leían textos, lo discutían y pensando en algún día dar la cara y salir a luchar por los derechos. Recordemos también que en esa época en México acababa de pasar el suceso de Tlatelolco del 68, y entonces cualquier cosa que sonara subversiva pues era perseguida por el gobierno, y entonces la homosexualidad era algo subversivo para esa época. Y entonces, por lo tanto, las reuniones eran clandestinas, se reunían en casas de personas como Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis, Luis González de Alba, Tina Galindo, esta productora de teatro, se reunían de manera clandestina en casas de ellos a discutir estas cosas, y de repente alguien les avisaba o les daba el pitazo de que ya habían descubierto la reunión, entonces el grupo se disolvía y se volvía a reunir meses después. Bueno, esos fueron los pininos del movimiento de liberación homosexual, hasta que en 1976 Braulio Peralta, un cronista, escritor, que todavía está activo, todavía escribe, creo que escribe para el periódico Milenio, a la fecha sí, tiene una columna semanal en el periódico Milenio, y Antonio Cue deciden formar el grupo Sexualidad y Política, el grupo Sexpol, que es un grupo que se reunía, curiosamente, miren lo que son las coincidencias, en la calle de Ezequiel Montes, ahí donde sucedió el evento de los 41, bueno, pues también ahí fue la sede de Sexpol. Sexpol era un departamento que pertenecía al arquitecto Juan Wonderbach, que era homosexual, era, pues por así decirlo, una persona con suficientes recursos económicos, era arquitecto, se dedicaba a las cosas inmobiliarias, y entonces tenía ese departamento y le pareció importante prestárselos al grupo Sexpol para que hicieran ahí reuniones donde de igual manera se debatía la condición homosexual, se traían textos de otros países, se traducían, se leían, y ahí surgió también en el grupo Sexpol, ahí surgieron los 3 primeros grupos que dieron la cara en este país a favor de los derechos de las lesbianas y los homosexuales. Ahí fue como el caldo de cultivo donde estos grupos de alguna manera tomaron sus herramientas teóricas y también prácticas para poder salir y dar la cara por los derechos de los homosexuales y las lesbianas. También en ese lugar se dio todos los jueves, eso sí lo organizaba Braulio Peralta, todos los jueves en ese departamento de Ezequiel Montes empezaron a organizar tertulias culturales, tertulias donde artistas del colectivo llegaban y leían textos que escribían, leían sus obras de teatro, exponían sus pinturas, intercambiaban ideas, porque en esa época también era impensable que algún museo o algún espacio público exhibiera o expusiera obras artísticas con temática homosexual. Era impensable en 1970, así como lo ven. Yo sé que ahorita suena como que estoy hablando de otro planeta, pero era real, eso pasaba. Y entonces Sexpol servía de alguna manera como un centro cultural donde los artistas lesbianas y homosexuales podían exponer e intercambiar ideas con otros artistas
de lo que estaban haciendo que estaba relacionado al tema. Y bueno, ahí, como les dije, surgieron los tres primeros grupos, que eran el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, un grupo bastante radical, ¿no? Que como su nombre lo dice, de una corriente trotskista, ¿no? Y conformado principalmente por hombres homosexuales, que se reconocían a sí mismos como proletarios y como lumpens, también, porque así lo dice Juan Jacobo, no lo digo yo, era una palabra que ellos usan, éramos lumpens, decían, y se reconocían como tal, y reconocerse como tal para ellos era un acto político. El grupo Lambda de Liberación Homosexual, que era un grupo mixto, a diferencia del otro, ahí habían hombres y habían mujeres, ¿no? Era un grupo conformado por personas de clase media, por lo regular, clase media alta, gente que había tenido acceso a estudios y que había tenido acceso a salir incluso de este país y ver los movimientos de liberación homosexual de otros países y traérselos para acá. Y el grupo Oikabet, un grupo conformado específicamente por mujeres lesbianas, con una postura excesivamente radical para la época, incluso para el día de hoy, ¿no? Pero no por ello menos interesante. Yo creo que los postulados de Oikabet a mí al día de hoy me siguen pareciendo bastante vigentes, ¿no? Ellas incluso llegaron a decir en un momento que habían tres géneros, ¿no? Hombres, mujeres y lesbianas, y que las lesbianas eran las únicas que podían romper con el patriarcado. ¿Por qué? Porque los hombres, pues por más jotos o gays que fuéramos, pues éramos hombres y gozábamos del privilegio de serlo, ¿no? Y las mujeres heterosexuales, a fin de cuentas, acababan jugando el juego del patriarcado de alguna manera, y pues las únicas que lo podían romper eran las lesbianas. Así de radical eran las posturas de esos grupos en esa época. Y bueno, esos tres grupos deciden en 1978, bueno, antes de que lo decidieran juntos, en 1978, el 26 de julio, que se conmemoraban los 10 años de la Revolución Cubana, el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, decide participar en la marcha como un contingente más, como un colectivo más que marchaba junto con todos ellos. Y bueno, ese día es la primera vez que en este país un grupo de homosexuales sale a las calles de este país, de esta ciudad, pero en general de este país, a luchar y a pedir por sus derechos. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, mandado por Juan Jacobo Hernández, que todavía está en activo también, por ahí lo pueden buscar en redes sociales con ese nombre, o como Colectivo Sol. Aquí veo a Enrique Esqueda, que trabajó junto conmigo con Colectivo Sol, lo conocemos muy bien, y que tienen un archivo increíble, ¿no? Y entonces estos tres, el FAR decide marchar en este evento organizado para conmemorar los 10 años de la Revolución Cubana, el 26 de julio de 1978. Y bueno, ese mismo año, los tres grupos participan en la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Y entonces es por eso que en México las marchas se cuentan a partir de 1978, aunque fue hasta 1979 cuando se organizó la primera marcha del orgullo homosexual, porque así se llamó. Y miren, de hecho aquí, para quienes no lo pueden ver, esto se los voy a ir pasando así de arriba hacia abajo para que lo vean. Este es el cartel de la primera marcha del orgullo homosexual. Este es el cartel de la primera marcha del orgullo homosexual. Abajo ahí pueden ver FAR y Lambda, ¿no? Que eran los grupos que la convocaban. Esta marcha se llevó a cabo en 1979, pero pues como la primera salida pública fue en 1978, por eso es que en este país se toma en cuenta como la primera marcha en 1978. Pero la marcha como tal fue en 1979, organizada por estos tres grupos. Imagínense nuevamente lo que decía hace rato y que lo comentaba, tanto han desdibujado la participación de las mujeres lesbianas que en este cartel no aparece Oikabet, solo aparece FAR y Lambda, ¿no? A ver, que lo muestre más despacio, voy de nuevo. Aquí está, a ver si así lo pueden ver mejor. Ahí está.
Este es el cartel. Aquí pueden ver a Lambda y aquí pueden ver a FAR. Aquí está la fecha, 29 de junio. Y bueno, ¿qué se pedía? Alto a las racias. Siempre que hablo y que me toca dar un taller sobre la historia del movimiento, me parece curioso y me da por un lado gusto que cuando digo racias, muchísimos jóvenes no, claro que sí, al final me dicen que sí puedo sacar una foto. Al final les dejo mis redes sociales, ahí subo estos documentos y ahí los pueden checar y consultar. Eh, Les decía que dice alto a las racias, que era la petición. ¿Qué es una racia? Pues es prácticamente como lo que les contaba que pasó en el baile de los 41. Cualquier persona podía denunciar a que a los homosexuales o a las lesbianas si estaban reunidos en algún espacio privado o público, que eso era, ¿no? Porque pues, dijeras, a lo mejor estaban en la calle, que aún así es cuestionable que lo hicieran, pero bueno, en un espacio privado. En mi casa yo tenía un grupo, por decir, de amigos y estábamos conviviendo, alguien llamaba a la policía y decía que había un grupo de homosexuales reunidos, llegaba la policía y bajo la ley de las faltas a la moral, pues llegaban, nos detenían, nos subían a todos a la patrulla y nos llevaban al torito. El torito es, para los que no viven en la ciudad, pues bueno, es una como cárcel que existe aquí en México, donde llevan a quienes cometemos como delitos menores de alguna manera, pero bueno, ahí nos detienen un rato, bueno, pues se los llevaban al torito. Y eso sí bien nos iba, porque, pues, como les dije, como hasta 1990 la OMS quitó la homosexualidad de las enfermedades de salud mental, pues también a muchos, luego su familia los internaban en el manicomio. Hace no mucho, el Museo de Fotografía de la Ciudad de México hizo una exposición sobre el primer manicomio de la ciudad, La Castañeda, y justo tenía un módulo en su exposición donde hablaba de los y las que habían estado recluidos ahí por su orientación sexual. Podías encontrar fotografías, podías encontrar incluso hasta algunos archivos médicos, expedientes médicos, donde decía que habían estado ahí y que lo único por lo que estaban ahí era por ser lesbianas y homosexuales, ¿no? Y venían incluso unas fotos bastante impresionantes de tratamientos con electroshocks que se les daban. Y entonces imagínense cuál era la situación, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de la marcha, básicamente lo que pedía esa primera marcha era ese alto a las racias y alto a las arbitrariedades que comete la policía a lesbianas y homosexuales en este país, a esta idea de detenerte por el simple hecho de manifestar públicamente tu orientación sexual, detenerte por el simple hecho de vestir prendas de un género que según ellos no te correspondía, ¿no? Y entonces eso era lo que pedía la primera marcha. No tiene nada que ver con las marchas que conocemos ahora, no había música, no había carros alegóricos, no había bares, simple y sencillamente personas exigiendo sus derechos. Y yo con eso no quiero decir que ahorita no esté mal que haya música y haya bares, todo evoluciona, pero bueno, pues pensemos un poco cómo era. No se marchaba hasta el Zócalo de la Ciudad de México como es ahora, no era tan multitudinaria, dicen que no eran más de 300 personas las que participaron en esa primera marcha, según me cuenta Juan Jacobo, ¿no? Se marchó por la lateral de Reforma, porque además las autoridades de la ciudad les mandaron patrullas y no los dejaron marchar por la avenida principal de Reforma, y llegaron al Monumento a la Madre. Ahí se hizo un acto político en el que participaron los líderes de estos tres grupos, ¿no? Ellos dieron un discurso básicamente hacia esta petición, alto a las racias y al abuso de las autoridades hacia nuestras poblaciones. Eso fue en 1979 y a partir de ahí se podría decir que se abrió la caja de Pandora. Y entonces empezaron a manifestarse muchísimas expresiones culturales que tenían que ver con la homosexualidad. En ese año se publica en el 1+1 también un texto que también pondremos el link porque por ahí anda en internet, creo que es básico para entender el movimiento de liberación homosexual mexicano, que se llama Ojos que da pánico soñar, de José Joaquín Blanco. Es un texto que hablaba sobre la condición de los homosexuales en esa época. Y ese es el primer texto en primera persona que se publica en un periódico de circulación nacional, en el periódico 1+1. El texto estaba dedicado a Carlos Monsiváis y empezaba con una frase maravillosa que decía: usted, apreciable lector, ¿se ha topado alguna vez con la mirada de un puto?
Y a partir de esa reflexión empezaba a hablar de la condición de los homosexuales y de las lesbianas y de toda esta persecución que vivíamos de parte de las autoridades por el simple hecho de nuestra orientación sexual. En ese mismo año se publica, no tengo aquí el original, tengo la versión de sus 41 años, pero bueno, El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es un texto súper importante para entender nuestra cultura, porque ahí justamente retrata muchísimos de los imaginarios y de los códigos que principalmente usamos los hombres homosexuales en este país y en esta ciudad. Te habla de lugares de ligue que sí existieron, porque la novela es un poco entre ficción y realidad. Es la historia de un homosexual que además de ser homosexual se dedica al trabajo sexual y que en ningún momento le causa conflicto hacerlo, lo cual es importante y por eso es que es tan importante esta novela y por eso es que es considerada la primera novela gay, más que homosexual, gay porque ya te habla de una identidad. Con esto no quiero decir que no existieran novelas antes que tuvieran personajes homosexuales en la narrativa mexicana. Claro que existían, está Chucho el Ninfo, 41 Soñar Fantasmas y muchas más, pero estos personajes casi siempre sufrían su homosexualidad, la padecían y no estaban tan a gusto, y o aunque lo aceptaran, pues eran víctimas de ser homosexuales, ¿no? Y el vampiro de la colonia Roma, el protagonista que se llama Adonis García, es un personaje que descubre su homosexualidad y descubre que además puede vivir de ella. Y entonces se dedica al trabajo sexual y lo hace de una manera súper divertida, súper descarada, ¿no? Y entonces empieza como de alguna manera a narrar los espacios y los códigos que los hombres homosexuales usaban en esa época para ligar. Te hablan de lugares como el Vips del Ángel, que es un Vips que está ubicado en la zona rosa, que es una de las zonas más gays de la Ciudad de México, ¿no? Y cómo se ligaba en esos espacios, de espacios que se encuentran, de baños públicos, donde había encuentros sexuales entre hombres, de códigos que tenían que ver con si eras activo, pasivo, inter, que buscabas, que si te ponías el arete de un lado, si te ponías el arete del otro, si usabas un pañuelo de un color y te lo ponías en un lugar, si te lo ponías en otro lugar. Y entonces, de alguna manera, eso empieza a construir, era lo que cuando les hablaba de la cultura LGBT, a construir nuestra identidad, a construir esos códigos que hasta el día de hoy seguimos usando y que hasta el día de hoy hacen que nos identifiquemos entre nosotros, aunque a veces no seamos ni del mismo lugar ni de la misma clase social, pero que son códigos que nos identifican. Por eso es muy importante el vampiro de la colonia Roma, porque no es que los invente, sino que los expone y entonces los pone al alcance de todas y todos, y eso es increíble. De verdad es una lectura que la recomiendo mucho, aunque no seas homosexual, de verdad vas a disfrutar muchísimo del vampiro de la colonia Roma, que además fue una novela que está considerada un parteaguas en la narrativa mexicana, porque la manera en la que está escrita es una manera poco común, una manera que no se usaba en esa época en la escritura mexicana. Y entonces, por eso para mí es una de las recomendaciones de cajón, porque no tiene que ver solo con lo homosexual, tiene que ver también con las letras y la narrativa y la forma de escribir en México. Bueno, en esa época surge eso, empiezan a surgir artistas como Tito Vasconcelos, un actor que monta obras de teatro de temática abiertamente homosexual, actuadas por gente homosexual también. Eh, eh, José Antonio Alcaraz, un escritor, músico, dramaturgo, empieza a escribir cosas que tienen que ver con homosexualidad. MCC, que debe ser añitos después, como de 1980, ¿no? MCC, el primer grupo de rock abiertamente homosexual que existió en este país, en el cual cantaba Mario Rivas, un hombre con una voz
impresionante y que además era comandado por Humberto Álvarez, un músico que todavía también sigue en activo y que ha producido muchos discos de suma importancia para el rock en español, para esto que nosotros conocemos como rock en tu idioma, ¿no? A los Caifanes y a muchos de estos grupos famosos, bueno, los produjo Humberto Álvarez en algún momento. Y bueno, surge MCC, un grupo, Música contra Cultura, es el nombre, pero por sus siglas se le conoce como MCC, un grupo que en sus letras abordaba temas abiertamente homosexuales, ¿no? Y ustedes dirán, como que, bueno, pues imagínense que una de sus canciones más famosas se llamaba Ángel de Sodoma, ¿no? Este tipo de letras y de temas eran los que abordaba MCC. Y entonces todo esto empieza de alguna manera a conformar una identidad homosexual. Y ustedes dirán, ¿y las lesbianas? Bueno, pues desgraciadamente las lesbianas aparecieron como siempre hasta después. Y no por a lo mejor porque no quisieran, sino a lo mejor porque no se les permitía como mujeres en esa época. 10 años después del Vampiro de la Colonia Roma, en 1989, se escribe Amora de Rosa María Rofiel, que para mí es el equivalente, así como para los hombres, el Vampiro de la Colonia Roma, para las mujeres lesbianas está Amora de Rosa María Rofiel, que es un libro que de igual forma retrata los códigos, los usos, las costumbres, los espacios de las mujeres lesbianas y la manera en la que se relacionan entre ellas. Y de alguna manera también sirve para generar esta identidad lésbica. Muchas palabras que ahora usan las mujeres lesbianas o que usamos los hombres homosexuales son rescatadas de esos textos y de estos libros. Por eso es importante conocerlos. En 1984 surge también el taller Documentación Visual, un colectivo de artistas que trabajan en la Academia de San Carlos, comandados por Antonio Salazar, el doctor Antonio Salazar, doctor en artes visuales, que es el primer colectivo de artistas que empieza a abordar temas relacionados a la homosexualidad en las artes plásticas mexicanas. Que no quiero decir que fuera su único tema, porque también abordaban temas sobre desigualdad social, sobre racismo, sobre religión, pero lo importante es que antes no abordaban públicamente o abiertamente estos temas, y más un colectivo que trabajaba en una institución como la Academia de San Carlos. Bueno, el taller Documentación Visual lo hace, además con una visión increíble sobre el arte, con una idea de que el arte tenía que ser social y que tenía que cumplir una función social, porque si no, no tenía sentido. Y por eso se llaman Taller Documentación Visual, y por eso ninguno de ellos firma ninguna de sus obras, y todas las firman como TDB, ¿no? Y por eso ninguno de ellos se presentaban en las inauguraciones de sus exposiciones, y ninguno de ellos daban entrevistas, ni daban la cara, porque decían que lo que debía conocerse de un artista era la obra, no al artista, lo cual me parece a mí una postura de verdad increíble e interesante sobre el arte con el sentido social. Y entonces decían, el arte debe tener un sentido social y por lo tanto no debe enriquecer ni hacer famoso a una persona, debe funcionar como tal para cambiar conciencias, y por lo tanto nosotros no tenemos que dar la cara. Y bueno, también el taller Documentación Visual empieza a generar piezas que en nuestros imaginarios empiezan a constituirse como parte de nuestro colectivo. Piezas que les llamaban el chichifo, por decir la palabra chichifo existe, y es una palabra que muchos reconocemos. Para quienes no reconozcan la palabra chichifo, bueno, chichifo, así se le conoce a los jóvenes que brindan servicios o favores sexuales a cambio de algo, no precisamente dinero, a veces puede ser una salida, una comida, bueno, este tipo de expresiones culturales empiezan a generar estos lenguajes que solo nosotros a lo mejor entendemos, o que nosotros nos reapropiamos, incluso empiezan a reapropiarse de los insultos y de las palabras peyorativas y a resignificarlos. Y empiezan a surgir estos códigos o estos lenguajes que ahora entendemos como el joteo o la pluma o la jotería, ¿no? Se empiezan a construir a partir de todas estas expresiones culturales que se empiezan a generar en esa época, principios, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? También por esa época un director de cine,
desgraciadamente falleció hace poco, Jaime Humberto Hermosillo, empieza a llevar a la pantalla grande temas que para la época eran tabús, ¿no? Él, puedo decir que es un visionario del cine mexicano, porque en 1978 firma Las apariencias engañan, ¿no? La primera película que aborda abiertamente el tema de la transexualidad. Una historia de amor entre Gonzalo Vega e Isela Vega, donde uno de los personajes es transexual, ¿no? Y lo dice abiertamente, incluso hay un desnudo donde lo muestra, ¿no? La película estuvo enlatada 4 años, se estrenó hasta 1982, pero pues fue vanguardia en el tema y además fue vanguardia en muchas cosas, porque además utilizó a personajes transexuales reales que participan o hacen cameos en la película, como es la Xochitl. La Xochitl es un personaje de la noche, de los bares, de la fiesta gay mexicana, ¿no? Que es un personaje con bastantes claros oscuros, porque tenía una casa de citas y le daba favores a los políticos y a partir de ahí conseguía muchas cosas que otros homosexuales no conseguían. Hay gente que le critica eso, hay gente que dice que no, que de alguna manera esto consiguió que también la respuesta de parte de las autoridades al movimiento de liberación homosexual no fuera tan fuerte, porque Xochitl de alguna manera amortiguó con estas relaciones la respuesta que pudiera ser. Bueno, utilizaba personajes como Xochitl que aparecían en la película haciendo papeles de mujeres, ¿no? De alguna manera también creo que el cine de Almodóvar está muy, muy, muy permeado del cine de Jaime Humberto Hermosillo. Jaime Humberto Hermosillo también firma una película que es un clásico de la cultura LGBT mexicana, que es Doña Erlinda y su hijo. Doña Erlinda y su hijo es una película que retrata la doble moral de una sociedad en Guadalajara, una señora de sociedad, que descubre que su hijo es homosexual y en vez de correrlo de su casa, le dice que lo acepta siempre y cuando se case con una mujer y tenga un hijo. Y que además, le permite que lleve a su amante a su casa para que no se luzca en la calle con él y no la deje mal ante la sociedad de Guadalajara. Y entonces llevan una doble vida. En la casa viven la esposa, la mamá y el amante del hijo, ¿no? Y de alguna manera, pues es un retrato de esta doble moral que sí acepta, pero bajo ciertas condiciones, la homosexualidad. Ah, me dicen que el libro de Mujercitos, sí, el libro de Mujercitos es muy particular porque retrata a los medios de comunicación, que ese es otro tema aparte, ¿no? Cómo nos tocaban los medios de comunicación o cómo hablaban de nosotros los medios de comunicación. Por lo regular, casi siempre con palabras peyorativas, por lo regular, casi siempre generando estereotipos y con muchísimos mitos, ¿no? No nos bajaban de degenerados, lilos, desviados, eran palabras que se podían usar. Ahorita, por eso digo que a veces cuando hablo parece que hablo de otro planeta, porque ahorita afortunadamente ya si pasa eso, puedes demandar, puedes denunciar, puedes pedir derecho de réplica, no, en esa época no existía nada de eso. Y entonces los encabezados de los medios de comunicación casi siempre se referían a nosotros así, mujercitos, machorras, a las mujeres en particular, lilos, desviados, enfermos. Y bueno, la cultura LGBT, justo estas expresiones de las que hablo hace un momento, sirvieron también en ese momento para hacer un contrapeso a estas formas de dirigirse a nosotros, a estos prejuicios que los medios de comunicación ensalzaban, a estos mitos que los medios de comunicación se encargaban de difundir, ¿no? Estas expresiones culturales servían para hacer un contrapeso a estos discursos, un contradiscurso a todo esto. También en esa época, por esa época, en el 78, surgió una película que aunque no la hizo un gay, es una película que para los homosexuales mexicanos significa muchísimo, que es El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Una película que retrata de una manera muy cruda pero bastante realista el machismo, la transexualidad y el machismo mexicano, la homofobia, ¿no? Esta homofobia que a veces está media permeada de deseo, de esta cosa de yo lo deseo y por lo tanto voy a demostrar que no lo quiero porque eso me quita mi estatus como hombre en mi comunidad o en la sociedad. Es un retrato bastante interesante
Ay, muchas gracias. Es un retrato bastante interesante, se los recomiendo de verdad que lo vean y porque también de alguna manera sirvió para formar todos estos imaginarios y todos estos códigos que hoy día tenemos sobre nuestros colectivos y sobre la homosexualidad y sobre la transexualidad, ¿no? Ya como a mediados de los 80, pues nos tocó el SIDA, que esa fue también otra cosa que nos pegó bastante fuerte, ¿no? El movimiento iba caminando bien, ¿no? Imagínense, aparecen los tres grupos, hacen la primera marcha, aparecen en medios de comunicación, ya debatiendo estas terminologías de si no, no somos mujercitos, no, no somos desviados, aparecen textos ya escritos en primera persona, como los que hacían Luis González de Alba o José Joaquín Blanco, en medios. Por ahí iba el movimiento ya iba como tomando forma, cuando en 1983 llega a México una enfermedad que nadie conocía, que es el VIH, el SIDA, y que además estaba súper estigmatizada y que en esa época se le llamaba el cáncer rosa porque se pensaba que solo nos daba a los hombres homosexuales, ¿no? Y entonces el SIDA cambia el rumbo del movimiento de liberación homosexual mexicano. Yo creo que si no hubiera llegado el SIDA, tal vez ahorita nuestra realidad se fuera otra y nuestras peticiones y todo lo que hacemos sería distinto. Pero desgraciadamente llegó el SIDA y el SIDA fue un golpe del cual el movimiento no se pudo levantar inmediatamente. Por un lado, le pegó y descabezó a muchos líderes de muchos grupos a los cuales fallecieron, ¿no? Por otro lado, pues era una emergencia dentro del colectivo y había que atenderla. Había gente que corrían de su casa porque como existía toda esta desinformación, se pensaba que si yo tenía un hijo con VIH en mi casa, este podía contagiar a toda la familia y todos íbamos a morir. O sea, imagínense el grado de desinformación que existía. Y entonces a muchos homosexuales los corrieron de sus casas, se quedaron sin casas y muchos de ellos enfermos, enfermos sin acceso a medicamento. No había acceso a medicamentos, no había acceso a tratamientos. Y entonces el movimiento tuvo que hacer una pausa y atender esa emergencia que tenía en ese momento, que era el VIH, que era el SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué se le atribuyó el VIH a los homosexuales? Porque los primeros casos que se dieron en el mundo fueron de personas homosexuales. Entonces, por eso se pensaba que solo se le daba a ellos. Curiosamente, cuando empiezan a surgir los primeros casos que se reportan son solo en hombres homosexuales, específicamente. Y por eso se genera este estigma alrededor de la enfermedad, que a los únicos que les daba era a los homosexuales. Pero por otro lado, como siempre, había un doble discurso, porque se decía que a los únicos que les daba eran los homosexuales, pero ellos podían contagiar a más gente. Y entonces era como una cosa rara. No había información, absolutamente nada. Un poco, pues me recuerda a lo que está pasando ahorita. Así como el COVID, que no sabemos ni qué onda, ni por dónde, ni cómo. Bueno, era un poco eso, ¿no? No, nada más que aquí era peor porque aquí había un estigma hacia una población específica que eran los homosexuales, ¿no? Nadie sabía. Yo hace poco, bueno, no hace poco, hace unos años, recuerdo que un 1 de diciembre hice una exposición sobre otro artista que se me olvidó mencionar, que es Arturo Ramírez Juárez, un pintor, desgraciadamente muy poco conocido, pero bastante adelantado a su época. Él en 1974 ya pintaba cuerpos que ahorita se reconocerían como cuerpos queers o cuerpos no binarios, ¿no? Pintaba hombres con palos muy grandes y tetas muy grandes al mismo tiempo y con caras andróginas que no se reconocían ni como hombres ni como mujeres, sino como seres pues, no binarios, por así decirlo. Y lo hacía en 1974, ¿no? Antes de que estos discursos permearan por todos lados. Arturo Ramírez Juárez fue uno de los pintores que expusieron en esa casa de Sexpol, de las que les hablaba hace un rato, pero desafortunadamente Arturo Ramírez Juárez falleció de VIH en 1986 y entonces ya no le tocó
pues esta inclusión de artistas y esta visibilidad que se dio posteriormente a las expresiones artísticas y culturales de nuestro colectivo y por lo tanto no es tan conocido, pero yo sí creo que es uno de los artistas más importantes y más adelantados a su época. El cartel de la segunda marcha y de la tercera y creo que hasta de la cuarta marcha LGBT lo hizo Arturo Ramírez Juárez. Arturo Ramírez Juárez colaboró muchísimo para la comunidad LGBT. También hizo ilustraciones para obras de teatro que montaba el FAR, que montaba Juan Jacobo Hernández en esa época, como el Edén. Todas estas las van a encontrar en mis redes sociales, ahorita los digo al final para que las chequen, ¿no? Obras de teatro como el Edén, entonces fue un artista que colaboró muchísimo para la población LGBT y él falleció de VIH en el 86. A eso iba, justo es que salto de una cosa a otra, discúlpenme, pero soy muy así. Hace unos años yo hice una retrospectiva de Arturo Ramírez Juárez, un día 1 de diciembre para conmemorar pues, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y entonces llegó una chica que estaba muy consternada, ni tan chica, ya una señora, y lloraba, y lloraba, y lloraba, pero de una manera bastante preocupada. Yo me acerqué y le pregunté, bueno, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Y me dijo, es que me enteré de esta exposición y quise venir como una terapia, como una manera de exculpar ciertas cosas que tengo. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? O sea, dígame, porque de verdad se veía muy mal. Y me dijo, yo en 1985 era enfermera del Hospital General. Y recuerdo que un día llegó un paciente muy enfermo y nos dijeron que tenía VIH. Nosotros, y lo tengo que reconocer ahorita, las enfermeras y los doctores, lo subimos a una silla de ruedas y lo sacamos del hospital, porque no queríamos que nos infectara a todos los que estábamos ahí adentro. Y a los 2 años yo renuncié a mi cargo de enfermera porque no pude con eso y tengo que vivir hasta el día de hoy con eso y es algo que no puedo sacarme y por eso quise venir a esta exposición. Yo no conozco al artista, pero es como mi forma de enfrentarme a esto con lo que he vivido desde esa época hasta el día de hoy. Yo no supe qué decirle porque tampoco la podías culpar. La gente estaba aterrada, la gente no sabía qué hacer. Y bueno, doy esta anécdota porque esa era la situación general, no solo esta situación en el Hospital General, era la situación general. Y esto estaba pasando con las lesbianas, con los homosexuales, básicamente. Incluso las lesbianas, y lo tengo que decir, se me van a ir a la yugular algunas, pero lo tengo que decir, a los inicios de la pandemia del VIH, las lesbianas dijeron, este es un problema de hombres, perdón, nosotras no tenemos nada que ver. Y además es un problema que se lo buscaron ustedes por andar cogiendo con quien quieran, ¿no? Era como un poco, obviamente recapacitaron después y ahorita hay lesbianas a las que se les reconoce el compromiso y la lucha que han asumido en el VIH, pero en el momento, así cuando estalló la pandemia, esa fue una de las causas incluso de confrontación entre los grupos lésbicos y homosexuales de la época, ¿no? Entonces, pues imagínense la emergencia y entonces ya todo lo que se había ganado y todo lo que se había avanzado, pues se tuvo que detener y hubo que empezar a pensar en estrategias para que la población, pues por un lado, la gente que no tenía casa, que se estaba muriendo, pues qué íbamos a hacer con ellas, dónde los íbamos a acomodar, cómo los íbamos a apoyar. Por otro lado, cómo reducir el estigma. O sea, si ya me aceptaban por homosexual, pues ahora me rechazaban porque yo les podía dar una enfermedad que los podía matar, ¿no? Esa era como la idea que tenía la gente. Y entonces el movimiento de liberación homosexual tomó otro rumbo. Y también vinieron expresiones artísticas y culturales que apoyaron. Hace un rato hablaba del taller Documentación Visual. Bueno, la lucha contra el SIDA en este país le debe muchísimo al taller Documentación Visual. Los primeros materiales de prevención que se hicieron en este país sobre SIDA, algunos de ellos los hizo el taller Documentación Visual y además los hizo de manera gratuita,
lo cual es importante decirlo. O sea, tú si tenías un colectivo en esa época y querías hacer materiales o documentos para prevenir a más gente, podías ir a la Academia de San Carlos, a donde estaba el taller, tocarles la puerta y decir, oigan, yo quiero hacer unos volantes que hablen sobre el tema del VIH para que... Y ellos te lo diseñaban y te lo regalaban y tú te lo llevabas. Incluso si podían, te los imprimían, ¿no? Ese era el nivel de compromiso del taller Documentación Visual. Hicieron muchas subastas de obra para que con las ganancias la gente que no tenía casa tuviera dónde ir para pagar tratamientos médicos de mucha gente, y todo siempre de manera anónima. Eso es bien padre porque era como dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Que es algo que creo que a veces se nos ha olvidado últimamente ya en nuestro colectivo, pero bueno, ese era el espíritu del taller Documentación Visual y de los artistas de la época que se comprometieron. Por esa época también surgió el Círculo Cultural Gay, un colectivo comandado por José María Covarrubias, mejor conocido como la Pepa Covarrubias, la famosa y nunca querida Pepa Covarrubias. Y digo nunca querida porque era un personaje muy difícil. José María era alguien que no se callaba la boca, que cuando algo no le parecía, lo decía, estuviera donde estuviera. Mira que le costó golpizas, detenciones, un montón de cosas. José María no era políticamente correcto, nada. La corrección política era lo más alejado de su persona, ¿no? Si él estaba en un grupo, en una reunión pública y alguien decía una cosa homófoba, se paraba en ese momento y le empezaba a insultar y a decir, cállate la boca, homófobo de... Así era José María de combativo, ¿no? Pero, y era un personaje muy obstinado, pero esa obstinación le llevó a que en este país ahora se pueda hablar de arte gay o de arte LGBT. José María Covarrubias conformó el Círculo Cultural Gay, él, Jorge Fischl, que era su pareja en esa época, y un grupo de artistas preocupados por la situación del VIH y de las otras problemáticas que vivían los colectivos lésbico-gay de esa época. Y entre esos artistas estaban Naum Becenil, Reinaldo Velázquez, Miguel Cano, Armando Cristeto, ¿no? Artistas homosexuales. También había curadores, estaba Olivier Debrois, un crítico y curador de arte muy importante, ¿no? Y todos ellos se juntaron y empezaron a través del arte a hacer activismo, ¿no? Y organizaron en el año de 1982, junto con Hugo Patiño, Armando Sariñana y Patria Jiménez, que todavía siguen activos y es quien organiza la marcha ahora, ¿no? La primera Semana de Cultura Homosexual, que fue un evento que duró, como su nombre lo dice, una semana, que se realizó en una galería que estaba en el centro histórico de la Ciudad de México, por el Metro Salto del Agua. Algunos dicen, y esas ya son muchas coincidencias, no me consta, pero algunos dicen que es donde está ahora el Hotel Mazatlán. El Hotel Mazatlán es un hotel de encuentro y espacio de encuentro sexual para hombres. Pues dicen que ahí estaba la galería. Yo digo que entonces, si así pasó con Ezequiel Montes Sexpol y con la Galería La de Fopa y el Hotel Mazatlán, hay lugares que ya nacieron destinados para algo, ¿no? Yo creo que este es uno de ellos, exactamente, la vibra gay. ¿No? Dicen, sí, en la Galería La de Fopa se organizaron las jornadas de cultura homosexual, que eran en realidad, pues eran una semana de actividades, sí muy culturales, porque hubo una exposición individual de Arturo Ramírez Juárez, ¿no? En esa galería, y mesas de debate, lecturas dramatizadas de teatro, de algunos textos de Salvador Novo, presentaciones de danza, ¿no? Todo con temática lésbica, gay, porque en esa época así se decía, ¿no? Y participaron Tito Vasconcelos, si no me equivoco, Luis Zapata, y muchísimos artistas que ahorita reconocemos, bueno, que en esa época estaban ahí, participaron en estas jornadas. Y por otro lado, las jornadas también servían como una especie de espacio donde se pudieran debatir
los temas y la agenda de los grupos organizados en esa época. Se hacían mesas debates donde llegaban los grupos y decían, bueno, creo que el tema que debemos ponderar es la lucha de las mujeres lesbianas. Y entonces entraban nosotros y decían, no, yo creo que es más importante la lucha tal, tal, tal. Eran espacios increíbles, ¿no? Esto se dio en 1982. Esto evolucionó y en 1987 se convirtió en la Semana Cultural Lésbica Gay. El primer espacio abierto al público en general, ya no solo a la comunidad LGBT, donde se debatían estos temas, donde cualquier persona, fueras lesbiana o no, fueras gay o no, trans o no, tú podías ir y debatir estos temas. Y aquí es muy importante, ya para cerrar, la participación de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que de alguna manera abrió las puertas, fue la primera institución, y hay que decirlo así, en México, que abrió las puertas a este colectivo a través del Museo Universitario del Chopo para que tuvieran un espacio público para debatir. Y por otro lado, pues el que te respaldara una universidad hacía que la gente cambiara un poco de visión, como que se tomara en serio esto, ¿no? En este imaginario de, híjole, pues no, es que estas cosas que promueven los homosexuales no son, pues si hay una universidad atrás, algo de serio deben de tener, ¿no? Así fue como se fue avanzando. Hay muchísimo que contar y muchas cosas que decir, pero también estoy seguro que hay muchas cosas que me quieren preguntar, ¿no? Las drags no. Ahorita vamos a las preguntas, justo ya voy cerrando. Les decía, en 1987 llegamos al Museo del Chopo, se hace la Semana Cultural Gay, que además se vuelve uno de los eventos más importantes para la cultura de este país, ya no solo para los gays y las lesbianas. Participan artistas como Francisco Toledo, los hermanos Castro Leñero, Elena Poniatowska, gente que ni siquiera era homosexual que se suma a la causa y que hace que esto la vuelva más visible y se empiezan a tocar temas como el VIH, los derechos de las mujeres, el aborto, bueno, el matrimonio se empieza a debatir por primera vez ahí. Muchísimas cosas que dieron pauta a lo que ahora estamos viviendo. Yo creo que por eso para mí siempre es importante, pues, hay gente que incluso me dice, es que tú siempre vives del pasado. No, yo creo que es muy importante reconocer el pasado, porque mucho de lo que estamos viviendo ahorita se lo debemos a todas esas iniciativas, a todos esos grupos y a todas esas personas que abrieron brecha y que nos abrieron el camino. Y por otro lado, creo que es importante conocer el pasado, porque cualquier persona, colectivo o grupo que no conozca su historia está condenada a vivirla de nuevo. Y pues parece que hemos ganado mucho, pero las cosas se pueden echar para atrás en cualquier momento. Ahorita mismo estamos debatiendo si el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es un logro de estos colectivos, ¿no? Sigue existiendo o no. Y entonces eso es un claro ejemplo de cómo las cosas no pueden, cómo las cosas, aunque se hayan ganado, se pueden echar para atrás. Entonces, les recomiendo de verdad, sean mexicanos, sean de su país, busquen la historia del movimiento de liberación de sus países. A veces también el referente que tenemos, pues es, y lo entiendo porque es el que nos bombardean por todos lados, es el estadounidense, que es importante, porque claro, fue la punta de lanza, pero no es el único. También cada país tiene su historia, sus nombres, sus personajes y sus especificidades. Y es importante conocerlas. Y bueno, aquí viene el momento en el que yo me callo y me encantaría saber qué dudas tienen, qué comentarios tienen. Ay, hasta qué perreos tienen, hasta si me dicen, ay, no, tú dijiste pura tontería. Venga, es el momento en el que intercambiamos ideas. Claro que sí, Salvador. Mira, antes que nada, bueno, veíamos en el chat el interés por la bibliografía. Entonces, sabemos que tú les puedes pasar la bibliografía en tus redes, pero nos encantaría que nos mandaras, ¿no? Una serie de recomendaciones que les podamos hacer llegar también a todos en bloque para que nosotros aquí ya estuvimos tomando nota no solo de los libros, sino de las películas que tú mencionaste, ¿no? De algunos colectivos. Entonces, hacemos una especie de minutita para que la gente no se le olvide y que también se quede con esa información, ¿no? Que estaría muy bien. Tenemos una pregunta que se estaba pasando, nos las hicieron llegar en privado y nos pregunta Clau, que si se hace visible, se lo vamos a agradecer. Ella dice, además del patriarcado y el machismo, ¿existe alguna otra causa que origine la invisibilidad lésbica?
y quién se beneficia de esa invisibilidad. Bueno, una de las causas, pues yo creo que la principal causa, tú la acabas de decir, ¿no? Es el patriarcado y es el machismo. Es la idea de que, pues siempre de que los hombres somos superiores, aunque seamos homosexuales. Yo creo que, ¿y quién se beneficia? Pues se beneficia este sistema machista, justamente. El sistema que hace que las mujeres sigan siendo vistas como objeto sexual, por decir, era el ejemplo que yo te ponía hace rato de las expresiones artísticas de las mujeres y de por qué lo ven difícil. Bueno, el sistema se beneficia porque hace justo que a las mujeres se les convierta difícil expresar su sexualidad sin convertirse en un objeto del deseo de este sistema machista. No se vuelve como un círculo vicioso, parece que redondea, pero es así, es muy complicado romper con ello. Y pues quien se beneficia es justo este sistema que solo beneficia a los hombres y que solo beneficia incluso a las identidades binarias también, ¿no? Hombre, mujer, de este lado, del otro, ¿no? Y que todos esos que estamos en medio, pues nos quedamos ahí, en el limbo. Creo que de eso se beneficia. Y yo creo que no, básicamente yo sí creo que es el sistema machista y patriarcal quien ha invisibilizado a las mujeres y ese sistema machista y patriarcal que se ha filtrado incluso en nuestra propia comunidad y por lo tanto nosotros mismos, incluso los hombres homosexuales, nos hemos encargado a veces de invisibilizarlas. Ya, una pregunta que nos hace Fati, ¿también los drags formaron parte del movimiento? No, el movimiento drag es mucho más contemporáneo, es mucho más de a la fecha. Las drags empiezan a aparecer en Estados Unidos, aunque tenían como sus referentes en los 70s y en los 80s, ya básicamente empiezan a tomar fuerza en los 90 en Estados Unidos. Y en México llegan hasta el año 2000 con las hermanas Vampiro, que son las primer grupo de drag queens, y con las condoneras, un grupo comandado por Polo Gómez, que se encargaba de repartir condones en varios espacios del país, no solo de la ciudad, y ellas son las primeras que empiezan a utilizar toda esta estética drag queen. Las drag queen ya llegan como en el 2000. Ya, Saraí pregunta, ¿estos temas se pueden incluir en la agenda educativa? Por supuesto, yo creo que esa es una de las cosas que ahora, justo si me preguntaran cuáles son los retos, yo te diría que uno de los retos es que se nos reconozca, que se reconozca nuestra historia como parte de la historia contemporánea de este país, porque se habla, ya entiendo, en los libros ahora incluyen los movimientos sociales, pero nunca se habla del movimiento LGBT cuando se habla de los movimientos, y nosotros somos un movimiento social, formemos parte de la historia de este país. Toda esta historia que yo conté, que la conté, traté de resumirla, que es mucho más larga, pues es parte de la historia de ahorita. Muchas de las cosas que vivimos ahorita se deben a esta historia. Y creo que sí, no, creo que esto debe, así como la educación sexual, así como la diversidad sexual, deben formar parte de la agenda educativa de este país. La historia del movimiento de liberación homosexual mexicano, por supuesto que debe formar parte de ello. Nos preguntan, Alejandra dice, ¿tienes tips o nos podrías dar tips de recomendaciones del trato a las personas de la comunidad y a las personas en el trabajo de hogar? Fíjate que esta es una pregunta importante porque la gente que trabajamos en museos, sobre todo cuando llegan chicos o chicas trans, a mí me pasó una cosa, por ejemplo, estábamos dando atención y empezamos con este rollo de si, bueno, todas, todes, todos y perdidos, angustiados, ¿no? Y la chica era trans, me dice, a ver, no, somos todas. Bastante me costó para que ahora me neutralicen, ¿no? Entonces, si de repente cuando uno está queriendo ser políticamente correcto es complicado, ¿no? Yo diría, pues bueno, pensé, Alejandra, sí, o sea, en realidad, pues ella es como tú, o sea, ¿qué de particular tiene? Que es ella Verónica, pues quiere que la llame Verónica, pues es Verónica, ¿y qué diablos pasa? Tú lo acabas de decir, justo es eso. Igual siempre que me llama, igual me tocó una vez dar en la Procuraduría un curso y me preguntaban eso, ¿cómo tratamos a la gente, sobre todo a la gente trans, ¿no? O sea, ¿cómo las llamamos?
ella, ello, ella, ¿no? Y yo siempre he dicho que esto de lo neutro, a mí en lo particular, no me gusta tanto, ¿no? Porque creo que es, lo acaba, tal como dices que te dijo la chava, los neutralizas, ¿no? Yo creo que es muy simple. Si lo que ves frente a ti es una mujer, tú la llamas en femenino, si lo que ves frente a ti es un hombre, ¿no? Y me refiero a estas cuestiones básicas, es una mujer, ¿por qué? Porque trae el cabello largo, porque trae las uñas pintas, estas cuestiones que a lo mejor ahorita hasta no las criticarían porque son cuestiones muy básicas de los binarismos de género, pero yo creo que eso es básico, o sea, si ella aparenta ser mujer, pues es una mujer, entonces le hablo en femenino, si ella aparenta ser hombre, pues entonces es un hombre y le hablo en masculino, y es que no es que aparente, es que lo es en el fondo. Simple y sencillamente es, yo creo que esa es la mejor manera. Y otra es lo que yo he dicho, si hay la posibilidad, a veces cuando entras en contacto es, no, a mí no me parece ofensivo que te acerques y que le digas a la persona, ¿cómo quieres que te llame? ¿No? Entiendo que a veces no hay la posibilidad, como dices, ¿no? A veces tú estás acá, ellos están allá y tú te vas a dirigir a ellos. Y entonces es de, a ver, pues viene vestida como en mi idea se viste una mujer, trae el cabello largo, uñas pintadas, la de maquillaje, pues entonces le hablo en femenino. Ahora, si esa persona es no binaria, pues seguramente no tendrá problema en que le hables, porque ahora hay gente que se identifica como no binaria, ¿no? Seguramente si es no binaria y ya superó esta idea del género, pues no tendrá problemas en que te refieras a ella de una o de otra manera, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Ya veo que hay muchas, había una cosa por ahí que me preguntan, veo, de las dragas, que si ellas fueron las que iniciaron el movimiento de eso. O a ver, tú dime en qué orden va mejor para no saltarme ninguna. Sí, sí, Sí. sí. Aquí tenemos el de Andrea Aguilar que nos pregunta, ¿cómo visualizas el matrimonio y la adopción? Híjole, es bien, eso es bien, es un tema bien complicado, porque si nos vamos como a los orígenes del movimiento, justo lo que los postulados de estos grupos que originaron el movimiento cuestionaban el matrimonio, lo cuestionaban muchísimo, porque decían que el matrimonio es un contrato social y es un contrato capitalista y es un contrato que juega además justo las reglas del patriarcado. Y entonces lo cuestionaban muchísimo y por eso es que hay algunos gays que están en contra del matrimonio, porque dicen de lo que se trataba era de dinamitar esas instituciones que nos habíamos dado cuenta que no servían para nada y que nos hacían mucho daño. Ahora resulta que lo que queremos es apegarnos a ellas. Es muy complejo, porque por otro lado yo también podría decir, el matrimonio es un derecho y a nadie se le puede negar por su orientación sexual. Y entonces yo lo que creo es, pues si no estás de acuerdo, como todo en la vida, si no estás de acuerdo, pues no te cases. Pero si tú te quieres casar, no tiene nadie, y menos el Estado, el derecho para negarte acceder a eso por el simple hecho de ser homosexual o ser lesbiana. Creo que es complejo por eso, porque yo lo que creo es que todos y todas deberíamos de tener derecho a todo y a todas. Ahí sale la adopción, incluida la adopción. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a formar una familia, si así lo queremos. Y también tenemos derecho a no formarla o a replantear esa familia. En mi caso particular, bueno, ya me voy a balconear, pero bueno, en mi caso particular, yo vivo con dos hombres. Vivimos en Trieja desde hace 15 años. Es una manera que yo y las personas que viven conmigo tuvimos de replantearnos la idea de la relación. Y entonces el matrimonio, pues imagínate, está vedado para nosotros. Nosotros no podemos acceder porque es para dos personas. Y ahí sí comparto esa idea. Pues sí, yo dinamitaría eso y me inventaría estas otras formas de relacionarme, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que si alguien quiere usar ese recurso, pues no se le niegue el derecho, ¿no? Creo que todas y todos deberíamos de tener acceso a todo y todo lo que nos dicta nuestra ley, nuestra constitución, ¿no? ¿No? Y el hecho de ser homosexuales o lesbianas no debería de ser un impedimento para eso. Y de la adopción yo sí estoy en total favor. Yo no adoptaría un niño, no porque no son mis prioridades, creo que no tendría la paciencia, creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, pero creo que tanto la pareja que lo decide adoptar tiene el derecho de hacerlo,
como el niño que es adoptado tiene el derecho de vivir en una familia que lo quiera, que le dé, pues que le dé educación, que le dé alimento, que lo trate bien. Yo creo que no le puedes negar el derecho a ese niño, ¿sí? O a esa niña. Sí, ahí creo que también tiene que ver con los valores personales, ¿no? Las necesidades afectivas de cada quien. Aquí nos preguntan, ¿qué acciones se pueden hacer para evitar que se pierda la institución de CONAPRED? Pues yo creo que ahorita enviar cartas al gobierno o alguna vía diciendo la importancia que tiene CONAPRED. Yo creo, hay gente que critica, ya ahí es como un punto de vista personal, que dicen que de unos años para acá CONAPRED no ha hecho nada. Yo más o menos comparto eso, pero creo que tiene un valor simbólico que es bien importante. La gente sabe que existe una institución que lo va a defender o la va a defender si los discriminan. Y entonces creo que eso los empodera. O sea, yo he oído mucha gente que llega y dice, y si me haces algo, y si me corres, voy a ir a CONAPRED y te voy a poner una denuncia. A lo mejor no la ponen, pero ya les da cierto empoderamiento para defender sus derechos. Para mí, por eso digo que es importante la institución. Obviamente hay que replantearla. Y ahorita no sé qué acciones están haciendo. Lo que veo es que hay mucha acción en redes sociales. Yo tampoco no confío tanto en esas acciones luego, pero creo que lo que habría que hacer a lo mejor es eso, hacer llegar cartas o esto al gobierno diciendo la importancia que tiene que esta institución siga existiendo. ¿Qué piensa de la discusión en torno al uso de categorías occidentales para identificarnos dentro del colectivo, ¿no? Por ejemplo, gay, homosexual, en vez de categorías nativas. Muchas gracias. Mira, yo ahí creo que cada quien debe identificarse como quiera. Yo creo que eso es más importante. Un poco aquí lo que estoy viendo, ¿qué es lo que dicen? Bien, si ella se define como mujer, es mujer, sí, así, sí, y uno podría decir, a lo mejor yo no creo en los binarismos de género y imponerle a alguien que se quite la etiqueta, también es una manera de violentarle a su persona. Las personas deben de identificarse como quieran. Y si yo me siento bien usando la palabra gay, pues adelante. Si yo me siento bien, no sé si se ve. Bueno, está. Si yo me siento bien identificándome como, pues adelante. Si yo me siento bien identificándome como mujer o como hombre o como alguien no binario, adelante. Creo que también esa idea de querer imponerle a alguien nuestra ideología es bastante violenta y bastante impositiva, ¿no? Y creo que no existen verdades absolutas. Justo hace rato decía, mira, aquí decía, es subjetivo decir, sí, pues es subjetivo, pero el ejemplo está, yo lo he tenido, yo tengo chavas enfrente de mí, que a veces lo que decía, no tienes la oportunidad de preguntarle, porque estás en un grupo y toma la palabra y entonces la situación no te permite. Por eso lo dije hace rato, si tienes la oportunidad de preguntarle, eso es lo más adecuado. Te paras frente a la persona y le dices, ¿cómo quieres que te nombre? Y ya ella te dirá, pero a veces no tienes la oportunidad. Entonces, estas subjetividades son las que entran en juego, ¿no? Claro, pues ya en el chat no aparecen más preguntas. Vamos cerrando. Les agradecemos, les queremos avisar, les voy a hacer llegar unos documentos, unas ligas a documentos que hay sobre discriminación que ha sacado precisamente CONAPRED, estadísticas, información que puede ser de su interés. Y pues bueno, ya Y la ahorita Salvador bibliografía. nos va a dar sus redes. ¿Perdón? Y la bibliografía. Es la bibliografía Te que lo nos va a mando. mandar, exacto, vamos a hacer un paquetito de información relacionado con esta sesión. Y bueno, por nuestra parte, antes de cederle nuevamente la palabra a Salvador, pues invitarlos para mañana, que es un tema que, fíjense que ustedes que son jóvenes, ¿no? Suele suceder que no se pone mucha atención, porque es hablar sobre la vejez, ¿no? Las personas adultas mayores LGBT. Tenemos a una ponente que ha trabajado con colectivos, trabaja directamente con ellos
Y realmente, como dice Salvador, o sea, hay momentos que se olvidan porque esa generación que ahorita ya es mayor es la que hizo los movimientos, ¿no? Y entonces vivió una discriminación de joven, fue agredido de joven, no está ahorita disfrutando de los beneficios de esa lucha, tristemente, y ya ahorita forma parte no solo de un grupo vulnerable por la edad, sino que también forma parte de ese grupo vulnerable porque es LGBT. Entonces ha sido expulsado de sus familias, ha sido de espacios sociales. Es, digamos, es curioso y triste porque pues son los que abrieron, ahora sí que se hacen unas marchas festivas, danzas, más bien son festivales, ¿no? Pero la parte de las corretizas, los guamazos, el enfrentamiento, como decías tú, por ejemplo, el no poderte reunir en una sala, ¿no? En tu propia casa, a veces si saben que era una cuestión de eh, una reunión política, ¿no? Sobre derechos gay, entonces, lésbico gays, entonces se están quedando fuera. Entonces, esta es Claudia Álvarez, la que viene mañana, y ojalá puedan estar con nosotros, también nos puedan acompañar. Y pues bueno, ya dejo a Salvador que cierre y que nos ofrezca la información que en un principio les comenté. Pues bueno, aquí ya nada más para cerrar, veo, me gustaría aclarar porque aquí hay una cosa sobre las drags que se fue, que me decían que las drags estuvieron en Stonewall. Yo cuando me refiero a las drags, me refiero a lo que ahora entendemos como una drag queen, no como un travesti o un transgénero. A esas personas las clasifico, por decir de alguna manera aparte. Drag es una persona que exacerba esta idea de la masculinidad o la feminidad y hace juegos, se mofa de ella, lo cual me parece súper increíble y una parte fundamental de la cultura LGBT. Pero por eso digo que las drags no estaban, porque Silvia, Marshall y de las personas de las que me hablas eran travestis en todo caso o eran transexuales. ¿No? No eran drag queen. Creo que aquí hay un problema que siempre pasa con la traducción. Cuando traducimos los términos, aquí en México se interpretan distinto. Ajá, es eso, los términos se interpretan distintos. Y bueno, la información es para quienes quieran seguir escribiendo, yo les contesto de verdad siempre. No les recomiendo tanto que me manden mensaje de Facebook, ¿no? Porque luego me llega un buen y no los contesto tan rápido, pero mándenme un correo, salvador.iris@gmail.com, así, ahí como se ve mi nombre, así con Y al final. Yo lo contesto, de verdad contesto todos los correos, estoy a su disposición para cualquier duda que tengan. Mis redes sociales, pues en Facebook estoy como Salvador Iris, así, Saliris, como mi nombre, Saliris, Saliris, así me encuentran en todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook, y ahí estoy subiendo justo estos materiales de los que hablábamos, los carteles, algunos documentos, a veces cuando doy cursos, cuando se pueda, o cuando se puede, ahorita no se puede, pero presenciales, ahí también los subo, información sobre muchas cosas LGBT, ahí pueden seguirme y ahí con gusto los atiendo. Así, justo así, salvador.iris. En la bibliografía, de todas maneras, cuando manden, les incluyo también estos datos para que ustedes los tengan, ¿no? Y les incluyo en la bibliografía, van a venir películas, libros y materiales que ustedes pueden consultar. Muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Rosalba, muchísimas gracias a Enrique Esqueda por haberme contactado y de verdad sí, tenía muchas ganas de hacer algo con ustedes, con el Museo de las Constituciones. Gracias por la invitación, gracias a todas y a todos los que me escucharon, espero les haya servido esta información, espero sea de su interés de verdad, muchas gracias y bueno, aquí estamos. Pues muchas gracias, Salvador, y les comento a todos, mañana les estaré haciendo llegar el enlace, como lo hicimos hoy, con unos 30 a 20 minutos de anticipación, para que lo tengan, para que se puedan acomodar, para que encuentren el mejor lugar, y estaremos abriendo la sala a los 5 minutos para las 5.
A todos, muchísimas gracias. Un beso, Salvador, porque la verdad te agradezco No, de infinitamente. verdad, muchas gracias.